Bien, en esta ocasión me ha tocado platicarles a ustedes de la cuestión de las acciones por el clima. Ese es el tema que me tocó en esta ocasión presentarles. Y bueno, con todo gusto participamos para presentarles la siguiente información. La que sigue, por favor. Bien, ¿cómo planeamos hacer esta presentación? Bueno, respondiendo a ciertos cuestionamientos, a ciertas premisas, ¿no? Primero, para saber el contexto, es cómo estamos en este asunto de las condiciones del clima. Y entonces, pues evidentemente hay una política nacional en donde pues, tenemos que ver no solamente como país, sino vernos como un ente globalizado y tenemos que participar en muchos acuerdos internacionales, ¿no? Como es el caso del marco del Acuerdo de París, ¿no? Y en donde, bueno, pues nos comprometimos como país a invertir más o menos entre la cantidad de 126 mil millones de pesos, ¿no? En aquel entonces en el 2018. La que sigue, por favor. Ok. ¿Cómo estábamos con las mitigaciones de emisiones, ¿no? Este tipo de contextos pues tiene que ver mucho con el consumo de los combustibles, ¿no? Qué tanto contaminamos al medio ambiente, qué tanto contaminamos como seres humanos al mundo. Y evidentemente, pues, basta con que volteemos hacia un lado o salgamos ahorita a la calle y veamos todos los tipos de contaminantes que se presentan en el mundo, ¿no? Nada más comentarles el dato de los combustibles fósiles, es el 70% de las emisiones, ¿no? Y bueno, de ahí varían los porcentajes hasta llegar a la industria manufacturera y de la construcción, que únicamente es el 13%. Los sectores que contribuyeron a las emisiones de carbono negro, que el carbono negro es aquel que no contribuye para un buen clima, pues obviamente, casualmente, los sectores residencial y comercial y agropecuario son los que más contribuyen, ¿no? Con un 29%. Después el transporte, que evidentemente es algo que tenemos que revisar y ir adecuando a las nuevas necesidades para el cambio climático en todos los estados del país, ¿no? La que sigue. Ok. ¿Cómo estamos en cuestión de la adaptación al cambio climático, ¿no? Desde la década de los 80 a los 90, pues es cuando inicia este asunto de empezarnos a preocupar por el cambio climático, ¿no? Como ejemplo puse la fotografía de un deshiele de las partes, digamos, del norte, de las zonas polares, en donde ya evidentemente hay un cambio climático que propicia que cada vez tengamos más deshielos, ¿no? Y esos deshielos, pues obviamente repercuten a nivel mundial en todas las cuestiones medioambientales y evidentemente de cambio climático. La que sigue, por favor. Bien, digamos que la primera parte es del panorama de cómo estamos. Si bien es cierto, México tiene muchos problemas en cuanto al cambio climático, pero también es un país mega diverso, en donde tenemos muchos ecosistemas, mucha flora, mucha fauna, y que eso permite que tengamos opciones para revertir los efectos del cambio climático. ¿Qué hemos hecho en esta cuestión? ¿Qué hemos hecho para contribuir a que el cambio climático no nos afecte de manera tan brusca, ¿no? Bueno, evidentemente tenemos que trabajar de manera conjunta con todas las industrias que generan estos contaminantes y hacerles sentir, hacerles ver que es importante. Hay una estrategia muy importante de la industria limpia. ¿Qué queremos con esto de la industria limpia? Bueno, si bien es cierto, una industria es importante para el desarrollo nacional, pero lo tiene que hacer de una manera adecuada, ¿no? Inclusive hay incentivos de que a las industrias que presentan trabajos de industria limpia se les otorga, digamos, recompensas en términos de que
a lo mejor sus impuestos no son tan altos como los que sí contaminan, y etcétera, etcétera. Eso es lo que hemos hecho, al menos en cuestiones industriales. La que sigue, por favor. Muy bien. La tarea del cambio climático no es de una sola institución. Todas las instituciones que estamos en el gobierno federal, que tenemos que ver justamente con el medio ambiente, llámese PROPEPA, Semarnat, CONAFOR, ¿no? La propia CONAGUA, digamos que son como los órganos desconcentrados de la Semarnat, pues tenemos que estar de manera conjunta con lo del cambio climático. Ponernos a reunirnos para ver que todas y cada una de las acciones, por pequeñas o grandes que hagamos, cada una de nuestras trincheras, contribuya justamente para revertir los efectos negativos del cambio climático. Es decir, una sola institución no va a poder atacar los problemas del cambio climático. Tenemos evidentemente que sentarnos a trabajar de manera conjunta para que todos los esfuerzos que haga cada dependencia están encaminados justamente a revertir los problemas del cambio climático. Muy bien. También es cierto que no todo el país, digamos, contamina de la misma manera, ¿no? Hay en el país, digamos, estados donde son industriales al 100% o, digamos, oscila entre el 80 y el 90% de su actividad económica radica en la parte industrial. Pero justamente si nos situáramos nada más en esos estados, cometeríamos un error, porque diríamos que México contamina muchísimo. Pero bueno, entonces hay que ver, digamos, el panorama general a nivel nacional, en donde, por ejemplo, tenemos estados muy bonitos como es Veracruz, como es todo el sur sureste, Campeche, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, en donde estos estados justamente tienen muchos espacios que contribuyen a que el cambio climático sea de menos impacto a nivel nacional. Entonces, hay que determinar estas zonas a nivel nacional para decir, bueno, aquí sí estamos contaminando, pero acá no. Entonces, bueno, hay que reforzar donde sí se está contaminando para que las zonas donde no se estén contaminando, pues también tengan cuestiones para mejorar ese tipo de condiciones. Y les voy a poner un ejemplo. Calakmul, que la tenemos aquí muy cerquita, es la reserva de la biosfera más grande a nivel Mesoamérica. Y entonces, pues hay que meterle mucho recurso y muchas estrategias para conservar ese espacio. Tenemos la fortuna de haber visitado Calakmul. Les platico rápidamente, es una maravilla porque sube uno a la pirámide principal, a lo más alto de la pirámide, y se alcanza a ver el dosel forestal que abarca no solamente nuestro territorio nacional, sino la parte del Petén guatemalteco. Entonces es un macizo ecológico muy, muy importante, y que justamente cuidarlo impulsaría a que los efectos del cambio climático no sean tan severos. La que sigue. Nosotros, justamente como sector medioambiental, dentro de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, pues tenemos, digamos, que esa vocación de incluir este tema de los cambios climáticos dentro de nuestras acciones como áreas naturales. Es uno de nuestros ejes de desarrollo, que todo lo que hagamos, o la mayoría de las cuestiones que hagamos, llámese programas de subsidios, dictaminaciones de impacto ambiental, reuniones, cuestiones como esta que estamos haciendo, de hacer cultura, de difundir lo que estamos haciendo, tiene que estar enfocado en nuestro programa operativo anual. O sea, es parte esencial de lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, y bueno, evidentemente enfocado a que se conserven los recursos naturales. Esa es la vocación principal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero con el firme propósito de que lo conservemos ahorita, pero conservemos para las generaciones futuras. Si estamos pensando nada más en el día a día, cometeríamos un error. Hay que pensar que todo lo que estamos haciendo tenga una repercusión de aquí al mediano largo plazo. La que sigue.
Ahora sí, llegamos a la parte, digamos, medular del asunto. ¿Qué necesitamos para lograr esto que tenemos pensado, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para llegar a lo que queremos, ¿no? Bueno, evidentemente hay una política de climática nacional en el que, como les digo, todos los esfuerzos tienen que estar no al 100% de sus labores encaminadas a esto, pero sí, digamos, que parte de los trabajos que realizan las diferentes instituciones estén enfocadas a contribuir a que no tengamos las afectaciones de un cambio climático severo, ¿no? Actualmente ustedes como zona costera, como estado costero, pues sufren las inclemencias de los calores en temporada de calor, ¿no? Cada año tenemos, digamos, temperaturas más altas en cuanto al calor. El caso de Campeche no es la excepción, también tenemos muchísimo calor en temporadas de calor, y entonces, ¿qué hacemos para revertir ese tipo de problemas, ¿no? Bueno, pues hay que conservar. Puse ahí como fotografía el manglar. El manglar es uno de los ecosistemas que nos permite justamente eso. Es el mejor ecosistema en donde nos defiende de los fenómenos meteorológicos adversos. Y es de los ecosistemas que generan más captación de dióxido de carbono. Entonces, es un ecosistema verdaderamente sorprendente. Es filtrador de desechos humanos, ¿no? Nos permite tener ese espacio para los ciclos biológicos de diferentes especies en sus etapas tempranas, y por ende hay que cuidarlo muchísimo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el caso de Laguna de Términos es uno de nuestros ecosistemas principales que tenemos, ¿no? Por conservar. La que sigue, por favor. Bueno, evidentemente, yo les comentaba hace rato, ¿no? Hay que conservar nuestra flora, nuestra fauna, ¿no? Si conservamos un ecosistema, ese ecosistema va a permitir la sobrevivencia de diferentes especies de flora y fauna. Les comento rápidamente una experiencia que tuvimos. En Laguna Términos colocamos unas cámaras trampas para detectar la presencia de jaguar en Laguna de Términos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que a la hora de ir a recabar las imágenes de esa cámara trampa, descubrimos una hembra muy parecida a la que está en la imagen, y lo más sorprendente y que nos gustó mucho es que la hembra estaba preñada. Esa hembra preñada, ¿qué nos indica? Evidentemente que el ecosistema está sano, que hay otras especies, evidentemente, que sirven de alimento para el jaguar, y sobre todo que pues, se está prevaleciendo la especie. O sea, si está preñada, quiere decir que hay una garantía de continuidad de esa especie. Y así como esa especie que le llamamos especie paraguas, quiere decir que las otras especies también, como quiera que sea, están conservándose, ¿no? Tienen sus ciclos biológicos más o menos, digamos, estables, pero hay que seguir contribuyendo a que sean estables. Si nosotros no cuidamos esos ecosistemas, pues evidentemente sus ciclos biológicos se verán afectados, ¿no? Y por ende, pues el cambio climático será más severo. La que sigue, por favor. Una actividad verdaderamente fundamental, pues es exactamente lo que estamos haciendo ahorita. Las generaciones futuras tienen que aprender a que cada acción que realicen en su día a día, en su vida cotidiana, del día a día, voy a la escuela, regreso, me pongo a comer con mi mamá, a cenar con mis hermanos, etc. Tiene que ver exactamente para que todos desde casa, desde nuestras escuelas, desde nuestras trincheras, pongamos nuestro granito de arena. Basta con que vayamos en el camión y no tiremos una botella hacia afuera, nos la llevemos en nuestra mochila, lleguemos a casita y la dejemos en nuestras casas para no contribuir a la contaminación del medio ambiente. Eso es básico. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues hay que trabajar con los chicos, ¿no? Los chicos, las generaciones futuras están muy ávidas de recibir esta información, y creo que ahí es un nicho que tenemos que aprovechar justamente para hacerles llegar este mensaje, ¿no? Tengamos mucho cuidado con lo que hacemos, porque repercute. Pero si lo hacemos de manera positiva, contribuimos a que no sucedan
catástrofes climáticas adversas, ¿no? Que ya hay casos en donde sí se han presentado. Pero bueno, aprovechemos las aulas para transmitir estos conocimientos. Aquí. Algo que es sumamente importante y que en los últimos, años es que tenemos que trabajar en sociedad. Y un aspecto importante que hay que resaltar es el trabajo de la mujer en estas cuestiones. Antes se catalogaba como que la mujer tenía que estar única y estrictamente dedicada al hogar. Y en los últimos años eso ha cambiado afortunadamente muchísimo. Las mujeres tienen un proceso de empoderamiento muy interesante. Basta decir que tienen la responsabilidad de llevar a cabo el sustento día a día de todas las familias, y para hacer eso la verdad es que se necesita una dedicación muy especial. Así como se dedican al hogar y a los hijos y a los maridos, también le ponen esa misma dedicación cuando hacen otro tipo de actividades, ¿no? Y cuando nosotros los integramos a acciones de conservación del medio ambiente para que no nos afecte el cambio climático, de verdad, verdaderamente son maravillosas en ese aspecto. Menciono el aspecto de las mujeres, pero la verdad es que todos los grupos organizados deberíamos de estar trabajando en pro de la conservación del medio ambiente, ¿no? La que sigue, por favor. Bien, evidentemente hay que estar impulsando actividades para las mitigaciones de emisiones, ¿no? Hay que impulsar aquellas actividades que nos permiten no contaminar tanto, ¿no? Como es el caso de la imagen en donde ponemos unas torres eólicas que nos van a generar energía y que son, en términos de conservación y digamos que son amigables con el medio ambiente, son muy eficientes, ¿no? Permiten la generación de energía y de una manera bastante limpia, ¿no? Al igual que eso, pues las celdas solares, por ejemplo, ¿no? Ahora ya se está dando mucho los autos eléctricos, que también pues tendríamos que accesar mucho más a esos tipos de vehículos que a los que consumen un combustible, ¿no? Y que generan contaminación. La que sigue. Ok, les decía, en el caso de las comunidades rurales, pues hay muchas ecotecnias. ¿Qué es esto de ecotecnias? Pues es, aprovechar todo lo que tenemos en el medio ambiente de una manera sustentable. Es decir, les llamamos ranchos, por ejemplo, los ranchos óptimos, en donde utilizan lo que son los recursos naturales de los bosques de una manera natural, utilizan el ganado de una manera natural, utilizan el agua de manera natural, utilizan la energía solar de manera natural. Y entonces, cuando cada acción que se realiza en esos ranchos, en esas localidades, de manera natural y de manera eficiente, eso radica en que lo que antes destruían para realizar sus actividades, ahora ya lo hacen de manera eficiente, ¿no? Aprovechan todo el ecosistema y los productos que tienen a su alcance para vivir mejor. Esa es la idea. No es someterlos a que se restrinjan de cosas, no. Es hacer que la gente aproveche de manera eficiente. Un ejemplo muy claro y muy sencillo. Todos en nuestras casas podemos hacer composta. ¿Cómo hacer la composta? Separando los residuos del día a día, cáscaras de huevo, desechos de las verduras que comemos, de las cáscaras que tiramos de nuestras frutas, y todo eso, si lo colocamos en un lugar y lo separamos, tarde que temprano se va a volver un abono orgánico muy importante. Aquí en su casa de ustedes tengo un espacio muy pequeño en donde tenemos ese sistema. Colocamos todos los desechos que se producen en la casa y finalmente se produce una composta que le sirve a las amas de casa para, por lo menos, cultivar sus plantas, ¿no? La que sigue.
nuevamente, tenemos que estar constantemente realizando nuevas actividades para crear esta conciencia del cambio climático, ¿no? Es el tema, digamos, de moda, por así decirlo, en el que si algo se tiene que hacer, pues se tiene que considerar el cambio climático. Por ejemplo, en el caso de Ciudad del Carmen, que es una de las ciudades más importantes en cuanto a la producción de hidrocarburos a nivel nacional, pues obviamente el hidrocarburo lleva preferencia en el aspecto nacional, pero siempre hay que estar pujando para que, si bien es cierto, la industria petrolera es importante, bueno, pero también es importante establecer gestiones para que se realice de una manera eficiente y coordinada. Los recursos que se generen de la extracción del hidrocarburo en la zona de Campeche, pues de alguna manera se utilice para hacer actividades de reforestación, de proyectos productivos, de impulso a las mujeres, inclusive hasta en un futuro pues generar un fondo para cuando se presenta algún tipo de desastre natural, ¿no? La que sigue, por favor. Una de las actividades, digamos, que rigen la política ambiental es conservar los ecosistemas que actualmente tenemos a nivel nacional. Basta ver algunos casos, por ejemplo, cascadas de agua azul, Chiapas, lagunas de Montebello, propio Calakmul, laguna de Términos, que es de las más grandes a nivel de Mesoamérica, en donde evidentemente ¿qué hay que hacer para conservarlas? Pues procesos de restauración y de manejo, ¿no? No basta con darles el decreto de que ya están bajo un régimen de conservación, si no les damos las herramientas a los que viven en esas zonas para conservarlo. Es decir, vamos a darles elementos para decir cómo reforestar, cómo conservar, cómo hacer un uso sustentable de los recursos naturales. Inclusive hay hasta estrategias de cómo hacer un uso sustentable de la fauna que existe en esos lugares, ¿no? Con las famosas creaciones de las UMAS, unidades de manejo ambiental sustentable, en donde no solamente se les enseña a usar eficientemente la fauna, sino también la flora. Y eso reditúa en que ellos, recibiendo ese beneficio, pues les preocupa más conservar lo que tienen. Eso nos ayuda a nosotros como CONAM y a nosotros como nación, justamente a conservar todos esos bellísimos lugares que les comento que tenemos a nivel nacional. De otra manera, si no hay un sentido de apropiación del terreno, de las cosas, difícilmente las conservamos. Muy bien, pues ese sería todo de mi parte. Yo soy, reitero, soy el biólogo Moisés Rosas González. Trabajo en el área de protección de flora y fauna aquí en Laguna de Términos.